Pues bien, así es como viene este botellero. Y bueno, pues trae sus correderas de extensión en cierre suave, corredera telescópica. Como pueden ver, aquí trae su pistón. Vamos a ver cómo se instala este botellero en las posiciones integrales para que podamos ver el procedimiento completo y veamos este botellero ya instalado en su lugar. Pues bien amigos, efectivamente en este video vamos a aprender a cómo instalar el botellero extraíble para nuestra cocina integral que ya tenemos aquí. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión un accesorio más para cocinas integrales. En esta ocasión un botellero extraíble. Te voy a enseñar desde cómo hacer el gabinete a cómo instalar este herraje, así es que si quieres aprenderlo quédate hasta el final de este video. Vamos a ello. Pues bien amigos, tenemos las piezas para armar este gabinete que es exclusivamente para este botellero. Son dos piezas de 78 de alto por 60 de fondo y dos piezas solamente de 18 centímetros de ancho para que interiormente nos quede un gabinete de 15 centímetros, ya que este herraje es simplemente de 2 centímetros. Tendremos 3 centímetros para repartir las holguras. El armado es básico, únicamente con pija de 2 pulgadas de largo por 8 de grueso, para que finalmente lo podamos tener así como ya lo están viendo ahorita. Lo que haremos es volverlo a desarmar, hacer el pintado e irnos al lugar de la instalación. Y bueno, ya durante la instalación lo que haré es poner pegamento en el costado de este gabinete para unirlo a un gabinete mucho más grande. Va a quedar entre dos gabinetes. En este caso del lado derecho tenemos el esquinero. Voy a hacer la unión entre estos dos gabinetes para que ya quede este gabinete del especiero. Ahora sí, una vez instalado, vamos a esperar el proceso de poner la encimera en todos estos gabinetes para poder ahora sí continuar con la instalación de este especiero. Pues bien amigos, vamos a proceder a instalar nuestro botellero en nuestro espacio que tenemos aquí. Ya pudieron ustedes ver cómo es que viene este herraje. Por supuesto trae corredera de cierre suave, como todos los sistemas manejando para nuestra cocina. Es que vamos a proceder a hacer la instalación. Para esto, como el espacio es reducido, ocuparemos un desarmador corto para poder hacer la instalación. Lo primero que haremos es desarmar nuestra corredera para poder hacer la instalación. Recuerden que siempre una corredera de este tipo telescópica trae este seguro de plástico que vamos a levantar y poder sacar esta guía. Vamos a hacerlo con ambos. Ok, y lo que vamos a instalar en nuestro mueble van a ser estas dos partes. Okay. Esto va a ir hacia nuestra canastilla. Ahorita vamos a ver cómo la ponemos, pero vamos a tener que instalar primero estos dos. Bien, este tipo de herraje podemos decidir si podemos ponerlo del lado derecho o del lado izquierdo. En esta ocasión vamos a optar por el lado izquierdo. De este lado va a quedar nuestro botellero. Bien, vamos a hacer el trazo de donde queremos, a la altura que queremos nuestro botellero. Pues bien amigos, la guía que vamos a instalar es esta. Nos vamos a guiar por el seguro este rojo. Esto va a quedar hacia el frente, es decir, va a quedar así. En la descripción del video te voy a dejar donde adquirir este botellero, es de la marca Hafen, para que lo puedas adquirir. Vamos a proceder entonces a la instalación de nuestras guías. Listo, ahí queda instalada la primera guía. Vamos a instalar en la siguiente altura. Pues bien, ya hemos puesto lo que son las guías de nuestro botellero. Hemos dejado 2 centímetros hacia adentro. Aquí tenemos que tener 2 centímetros. La primera la he dejado a 10 y la segunda a 47.3. Lo siguiente que haremos es poner nuestra corredera. Recuerden que trae estos ganchos. Como pueden ver, ya metí este en la parte de abajo de la parte superior, pero en la parte de abajo de la canastilla. Así es que voy a poner este de igual manera en la parte de abajo. Simplemente lo coloco en su posición que lo quiero. Vamos a empujar para que entre. Listo, ahí ya tengo las dos correderas puestas. Vamos a proceder a meterlo en nuestro gabinete. Aquí podemos escuchar cómo ya entró el seguro. Ahí ya queda el botellero puesto dentro de nuestro gabinete. Vamos ahora a poner lo que es nuestra puerta. ¿Okay?
Por aquí ya tengo la puerta de nuestro gabinete. Y nuestro herraje trae estas dos piezas, que son las que vamos a tener que fijar en nuestra puerta. Vamos a ver a continuación cómo. Voy a retirar estos tornillos. Retiramos las piezas, los tornillos en ambas piezas. Vamos a ver el herraje. En el herraje, estas piezas van a ir aquí, de este modo, y vamos a poder atornillarlas por la parte de atrás. Ahí vemos los barrenos. Ok, como pueden ver, si hay un margen de error, podemos movernos un poco. Ok, es una pieza para arriba y otra para abajo. Así es que poniendo nuestro botellero en su posición, vamos a tomar las medidas de acuerdo a la largura que queremos aquí y vamos a fijar estas piezas en nuestra puerta. Listo, ahí lo tenemos de acuerdo a las medidas que hemos tomado. La única medida que les voy a dar es esta, que es de 41,5 de separación entre este y este. Podemos ahora sí montar nuestra puerta en nuestro botellero. Y listo, ya nada más vamos a poner nuestro tirador. Finalmente, así es como queda ya instalado nuestro gabinete y nuestro botellero en las cocinas integrales. Como pueden ver, no es un proceso difícil, pero quisimos considerarlo durante todo el proceso de instalación de esta cocina. Listo, pues ahí queda ya un accesorio más para nuestra cocina. Te recuerdo que este video es parte de una serie completa que estamos haciendo para la construcción de esta cocina. Si te has perdido alguno, por aquí te dejo el enlace para que lo puedas ver. Como siempre, yo te dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedas checar.